¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a Visitando las Iglesias, un nuevo programa que podemos compartir por la misericordia del Señor. Estamos nuevamente en el cierto dependencias de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y gracias, queremos también entregar a este canal por permitirnos entregar la palabra del Señor y conocer a nuestros hermanos en la fe. Estamos hoy día junto al pastor Remigio Matus y su esposa, la pastora Alicia Fuentealba. Pastor Remigio, gusto de saludarle, bienvenido a Visitando las Iglesias. Mucho gusto, Pablito, encantado de conocerte. Su esposa también, Alicia Fuentealba, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Señor le bendiga y nos bendiga, Pablito. Amén. Yo sé que usted les conoce, a lo mejor identifica su rostro, especialmente el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque son muy conocidos en el ámbito por su negocio también, aparte de la obra, por su negocio Librería Pamela. Usted, muchos de nosotros, y usted también ha ido a comprar a lo mejor su himnario, su Biblia a ese lugar. Queremos conocerles, queremos primero, pastor, conocer quién es el pastor Remigio Matus, cómo llega al Santo Evangelio. Bueno, yo me crié en un hogar cristiano. Mi madre, ella es la que nos inculcó el Evangelio, la que siempre se preocupó de nosotros, de enseñarnos la palabra. Y así es que es de ahí que yo conozco el Evangelio. Desde muy niño. Y siempre conversamos y el entrevistado aquí no se va si no nos responde una pregunta. ¿Cómo hace el Señor? ¿Cómo es ese llamamiento? Porque también podemos nacer en un hogar cristiano, pero el convertirnos al Señor. Creo que el Señor siempre tiene, como se dice, le echa el ojo a uno. Y por la misericordia de Él, estoy en el ministerio ya hace 10 años. Nosotros trabajando con mi esposa en los campos, porque es con quienes me identifico. Yo me crié en el campo, entonces trabajamos con mi esposa en diferentes lugares del campo. Entonces empezamos trabajando como diácono de la Iglesia Alianza y después presentamos un proyecto a la congregación que necesitaba un pastor a tiempo completo para las congregaciones, porque son 7 congregaciones. Y de ahí nació, digamos, la iglesia de nombrarme pastor ayudante a mí. Pero no me evadió un poquito la pregunta. Yo quiero ver ese encuentro con el Señor, ese que nos deja ese saborcito cuando usted levanta la mano y dice: yo quiero aceptar al Señor en mi corazón. Sí, eso, la verdad es que como hacen tantos años, uno no recuerda las fechas, pero sí fue un momento. En ese tiempo éramos evangelizados por misioneros norteamericanos y fue ahí el llamado cuando el Señor me salió al encuentro. Y fue algo tan especial que hasta el día de hoy permanezco, porque cuando uno se apasiona por el Señor y le conoce, creo que nunca más deja de buscarle, de tratar de hacer la voluntad de Él, por supuesto. ¿Nos puede relatar cómo fue ese encuentro? Bueno, siendo muy joven, tendría, qué sé yo, unos 15, 16 años, y también en el campo. El misionero, no recuerdo su nombre en este momento, pero sí hizo un llamado, y yo entendí que necesitaba salvación, no por el hecho de ser criado en un hogar cristiano. Yo era salvo, porque la salvación no es colectiva, sino que necesitaba a Cristo en mi corazón, y ahí abrí mi corazón y lo invité a entrar en mi vida. Y hoy, gracias al Señor, puede ser pastor y puede dirigir y ayudar en la obra en distintos sectores, en Conquil, en la Quinta Faja, en Mango y también en Huizcapi. Pero dicen que no hay un buen pastor sin la ayuda idónea. Por supuesto que y está sí, siempre a su lado su amada esposa. Es mi brazo derecho, Alicia. Pastora Alicia Fuentealba, gusto de saludarle, bienvenida. Gracias, hermano Pablito. También gusto de saludarle y gusto de saludar a los hermanos que nos van a ver en este programa. Que el Señor nos bendiga. Usted también debe tener esa pregunta, respuesta para esta pregunta de cómo llega el Señor a su vida. Siempre la gente que ha tenido la bendición de pertenecer a un hogar cristiano
no ve de repente un cambio. Para mí fue un cambio grande. Yo no vengo de un hogar cristiano, yo provengo de un hogar que era muy católico. Mi mami hacía catequesis a los niños, no vamos a decir la iglesia, pero éramos católicos. Y aproximadamente a los 27 años el Señor llegó a nuestra vida. Hicieron una campaña evangelística, nos llevaron una invitación personalizada a la familia, a mi padre, y fuimos, yo de no muy buenas ganas, porque yo tenía mi religión, entre comillas, no tenía a Cristo, pero tenía mi religión. Había nacido con esa cultura. Correcto. Entonces nos invitaron a una campaña evangelista en la iglesia bautista. Allí estaba un pastor Dogmac, él ya falleció y hizo la campaña. Recuerdo que él hizo el llamamiento, fue una semana completa, pero nosotros asistimos. El primer día, recuerdo el miércoles, yo escuchaba el evangelio y quería levantar mi mano. Sin embargo, mis manos estaban como atadas a mi cuerpo, a la banca donde yo estaba. El segundo día, el día jueves, lo mismo. Y yo llegaba a mi casa y pensaba, quiero levantar mi mano, pero mañana lo voy a hacer. El día jueves, la misma situación, mañana lo voy a hacer. El día viernes, mañana lo voy a hacer. Y el día viernes la gloria del Señor triunfó. Su misericordia, su amor sobre mi vida. Pude levantar mi mano y aceptar a Cristo como mi Salvador. Sentí como las cadenas de la idolatría y de mi pasado se rompían y fui hecha nueva criatura. Yo había vivido 27 años bajo el catolicismo, hermano. Pero el Señor aquel día me dio vida nueva. Eso fue una campaña que tenía la iglesia bautista, donde ellos cumplían 25 años. ¿Y había un dolor en ese momento, algo que estaba viviendo la familia? ¿Por qué deciden ir a la iglesia? No, hermano, por la misericordia del Señor fue un tiempo bueno. El Señor nos envió una invitación a través de unos hermanos que ya fallecieron. El hermano Tiznado y su esposa nos fue a dejar. Le pasó a mi papá una invitación personalizada, don Alfredo Fuentealba y familia. Y mi papá dijo, vamos a esto porque son unas charlas muy lindas sobre familia. Bueno, fuimos, yo no tenía muchas ganas de ir, pero él nos dijo, vamos, y nos entusiasmó. Ya fui yo. Y entonces empezó a trabajar el Señor en mi vida. Recuerdo que el pastor dijo, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Amén. Y he ido comprobando que el plan ha sido perfecto a través de mi vida. Tan perfecto que me dio un esposo que para mí al menos es perfecto. O sea, hecho a mi medida. Qué bonito es conocer también parte del testimonio de personas que hemos visto, ¿cierto? A lo mejor saludamos allí en su negocio, pero es bueno también saber cómo el Señor ha ido obrando en cada una de las vidas. Acepta al Señor, pastor, siguen caminándose, vienen a la iglesia Alianza y allí el Señor le honra con esta designación y ustedes se van a trabajar. Me contaba que por ahí llegó a tener a cargo alrededor de 7 iglesias. 7 iglesias, sí. Ayudando a pastorear. Sí, eso. Pablito, yo la verdad es que para llegar a esto hubo una lucha constante en mi vida, porque no es llegar y tomar una responsabilidad tan importante, el ministerio. Sí. Creo que hay que pensarlo mucho. Y en una de esas luchas que yo cuestionaba y luchaba con el Señor, Señor, ¿por qué? ¿Es tu voluntad, Señor, o es solamente un anhelo mío, una tincada de los hermanos al nombrarme pastor? Y en esa lucha estaba un día muy angustiado en mi negocio y sonó el teléfono y me llama un amigo pastor, que lo queremos mucho, mi hermano pastor Luis Pinto, de la Bautista de Licán. Y él me da una cita bíblica que es de la 10:40, donde me dice, levántate porque es tu responsabilidad y nosotros estamos contigo. Yo la verdad es que al terminar de leer ese pasaje me emocionó tremendamente, y uno lo primero que piensa humanamente, mi esposa fue y lo llamó para que él me llamara y me alentara. Entonces fue una de las confirmaciones que el Señor fue dando, que sí era la voluntad de Dios que estuviera en el ministerio.
Qué bonito. Y Dios hace como Él quiere. Sin duda es necesario poder dejar todo en las manos de Él para que Él pueda obrar. Estamos conversando con el pastor ayudante Remigio Matus y su esposa Alicia Fuentealba, conociéndoles, pudiendo entablar esta conversación amena y sabiendo cómo Dios va creando estos lazos importantes. Ya lo decíamos, está trabajando en Conqui, la quinta faja en Mangue, en Huizcapi. Yo sé que tiene un cariño especial por aquella gente, ya lo decía, la gente de los sectores apartados, sectores rurales. Es que la gente del campo es muy especial, son transparentes, lo que tú ves por fuera es lo que ellos están sintiendo por dentro. Entonces es muy fácil trabajar con ellos, a pesar que es sacrificado por las distancias, pero sí el Señor nos ha dado los medios como poder movilizarnos y hasta altas horas de la noche, nosotros días completos, llegamos muy tarde en la noche, pero a pesar del cansancio físico, con la satisfacción de haber cumplido con el Señor, de llevar palabra a esa gente, porque a veces pareciera que en las ciudades grandes solamente hay necesidad, pero sí en el campo hay mucha gente que necesita de Dios, necesita ser alentado, necesitan ser fortalecidos con la palabra de Dios. Y eso es lo que nos deleita, eso es lo con mi esposa nos fascina poder ser de bendición. Al iniciar nuestro día cada domingo, lo primero que oramos al Señor, pedimos la dirección de Él, que no seamos nosotros, que Él anule todo conocimiento nuestro de nuestras vidas y que sea el Espíritu Santo revelando la palabra que los hermanos en el campo necesitan. Y es así como el Señor nos ha ido bendiciendo. Realmente nosotros podemos ver, hemos visto milagros, personas transformadas de una vida desastrosa. Ellos han aceptado a Cristo como su Salvador. Y como digo, hay necesidad, mucha necesidad en las familias, en los hogares. Y creo que nosotros hemos sido bendecidos grandemente, tremendamente por nuestros hermanos del campo, pero creo también, tengo la clara convicción de que nosotros también hemos sido de bendición para ellos. Amén. Y en el ámbito de la familia, ¿cómo recibe usted, hermana Alicia Fuentealba, esta designación como pastor? ¿Cómo se lleva? Yo sé que usted, y he tenido la oportunidad y la bendición de compartir en Huizcapi un culto junto a ustedes, y yo lo veo muy complementado, pero en el principio, ¿cómo fue? Cuando las cosas son del Señor, hermano Pablito, todo encaja. Es un rompecabezas que cada pieza se pone en su lugar. Recuerdo que mi hija mayor, que el año pasado fue egresada de fonoaudiología, y mi hijo menor, mi esposo les explicó, están haciendo este llamado. Ellos estaban en la sesión administrativa donde la iglesia designó a mi esposo que quería que él fuera el pastor. Entonces mi hija y mi hijo llegamos a la casa, recuerdo, y ellos nos dijeron: bien, papá, adelante, estamos contigo. Amén. Entonces, si le decían eso al papá, yo tenía que decir amén. Aparte de eso, cuando el Señor te llama, tú no eres feliz mientras no estás en el centro de su voluntad, porque ella es perfecta. Así dijo el pastor cuando hizo el llamamiento: Dios tiene un plan perfecto para tu vida, y cuando no estás bajo ese plan perfecto y bajo su voluntad, bajo su propósito perfecto, en el centro de ello, no tienes gozo. Las cosas te saben sin sabor, la vida es como sin color. Estando bajo el perfecto plan de Dios y su perfecta voluntad en el centro de ella, tú eres feliz y tus hijos son felices. Y ellos nos apoyaron y aquí estamos. Comenzaron a ser felices, ambos. Estamos conversando con el pastor ayudante de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Remigio Matus, junto a su esposa también, lo dije al principio del programa, su ayuda idónea, que es importante también para seguir trabajando en la obra del Señor. Queremos hacer un alto, vamos a seguir conversando junto a ellos, pero hacemos un alto comercial, que ya volvemos.
Estamos de regreso en Visitando las Iglesias, aquí en dependencia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que debemos agradecer. Ha tenido una deferencia muy importante con nuestro programa de poder compartir estas hermosas dependencias que ya conocimos la historia, ¿cierto?, en los primeros programas, y recibir también a nuestros entrevistados en esta hora, el pastor Remigio Matus y su esposa Alicia Fuentealba. No porque ustedes sean pastores, los hijos siempre van a caminar dentro del Evangelio. No porque muchas veces nazcamos en una familia cristiana, los hijos van a seguir los mismos pasos que los padres. ¿Qué pasa con sus hijos? Bueno, ese es un tema muy importante, que nuestros hijos pagan un precio. El ministerio es una de las cosas que uno tiene que estar dispuesto a enfrentar realmente, porque nuestros hijos, nosotros podemos ver que ellos pagaron un precio. La hija, ella estudió todos sus estudios en Concepción, lo mismo que el hijo también, está en su primer año, y ella siempre a veces nos venía a ver a nosotros, y nosotros no podíamos estar porque teníamos que estar en el campo trabajando. Muchas veces ella tuvo que irse sola al bus para regresar, y nosotros no pudimos compartir con ella muchas veces. Lo mismo que el hijo, actividades especiales que tenía en su colegio, sí. no pudimos estar presentes. Pero es el precio que ellos en el fondo asumieron desde el momento que fui nombrado pastor. Ellos me dieron ánimo para que se llegara a realizar esto. Sí, los hijos caminan, la hija está trabajando aquí en la iglesia, le gusta mucho trabajar con los niños, además que su profesión también compatibiliza en cierto modo con los pequeños, y ella realmente está fascinada trabajando en este momento en la iglesia. El hijo, bueno, por sus estudios, él solamente está evocado a eso, a los estudios en este momento, pero sí activa, y siempre mi esposa recordándole: hijo, tienes que ir a la iglesia. Creo que en ese sentido yo admiro a mi esposa, la pasión que ella tuvo desde su niñez. Los niños aprendieron a leer en devocionales bíblicos. Ellos antes de ir al kinder ya estaban leyendo. Entonces creo que eso es digno de destacar de ella. Pero no por eso nuestros hijos, uno debe estar siempre preocupado de ellos. Sí. Siempre. Nosotros nunca vamos a dejar de ser padres para nuestros hijos. Y la formación debemos dársela a nosotros, en el hogar. No esperar que los formen o le den valores en el colegio o la iglesia, sino que en el hogar. Si en estos tiempos nosotros vemos que hay delincuencia y especialmente la juventud, es porque a lo mejor no recibieron la formación adecuada en sus hogares. Es importante eso, y nos vamos a la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando éste sea grande no se apartará de Dios. Es lo que usted hizo desde muy pequeña, haciendo estos devocionales. Es importante que los niños desde la cuna, ojalá siempre estén ahí con el Señor, no darle la rienda para que ellos tomen las decisiones, ¿no? Hermano, cuando yo entregué mi vida a Cristo, ignoraba la Escritura. Cuando entregué mi vida a Cristo, Cristo me reveló las Escrituras. Recuerdo que los primeros meses yo no la podía entender. Y un día me arrodillé a los pies de mi cama y le dije: Señor, no puedo entender este libro. Yo necesito que con tu Espíritu Santo me ayudes a entenderlo. Y fue como si mi mente hiciera un clic. Desde esa oración, al momento siguiente abrí la Escritura y la pude entender con una claridad que solo puede entregar el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, para mí la Escritura fue muy importante, es mi libro de fe y de conducta, lo que nosotros decimos y sostenemos los cristianos. Entonces no podía dejar fuera de la vida de mis hijos la Escritura. Por tanto, desde que ellos estaban en el vientre les hablé las Escrituras, les enseñé a memorizar las Escrituras, porque sin ella nada somos. Y el Espíritu Santo les da vida cuando ellos entregan su vida a Cristo. Cuando ellos la entregan, entonces esa Escritura se hace verdad, se hace realidad
en sus vidas. Por eso era para mí importante enseñarles las Escrituras. Y el resultado lo vemos hoy día en que ellos aman al Señor. Eso es importante. Y por supuesto hay muchas papitos que están sufriendo, pastores que están sufriendo que sus hijos no están dentro de la iglesia. Es importante eso también que podamos conversar. Y lo hablábamos justamente con el pastor de esta iglesia, que hay que volver a la Biblia, hay que volver a la iglesia. Hay muchos que se están quedando, no, porque yo oro, yo tengo mi comunión con el Señor, pero hay que congregarse, hay que buscar la palabra, ¿no? Sí, creo que este es el libro donde debemos buscar valores para nuestros hijos. Y creo que cuando nosotros lo hacemos, nuestros hijos nos dan satisfacciones tremendas. Para mí la satisfacción más grande es que mis hijos amen al Señor. Amén. Que le busquen, que sean apasionados por la palabra de Dios. Siempre porque siempre nos estábamos comunicando con ellos todos los días a Concepción, y lo más importante, hijos, la prioridad en su vida que sea Cristo, por sobre la profesión que ustedes puedan tener. Cristo es lo principal para su vida, porque eso va a trascender la eternidad. La profesión es mientras vivamos, a lo mejor para tener un mejor pasar, pero el que ellos amen al Señor va a trascender por su vida, por la vida eterna. Es bonito conocer matrimonios que justamente pueden predicarle a la familia. En estos tiempos el enemigo ha estado atacando muy duro a los matrimonios, y hoy día lo podemos ver reflejado en ustedes, que han podido salir adelante, se aman, se respetan, y un mensaje para aquellas familias que están a lo mejor pasando alguna circunstancia, familias que no son cristianas y familias que son cristianas, que tienen algún tipo de conflicto. Usted primero a la familia en general, luego también nuestra pastora a las mujeres. Amén. Bueno, el amor es como una planta, se cultiva, se riega, se adorna, se acaricia, se le conversa. Yo recuerdo a mi madre, ella, sus plantas que tenía, las limpiaba y les conversaba, porque según ella, les escuchaban y se ponían más bonitas. De la misma forma, queridos televidentes, amigos y amigas, que a lo mejor estás pasando por alguna dificultad en tu matrimonio, tienes que cultivarlo, el amor, con pequeños detalles, muchas veces. A lo mejor una flor, un chocolate, algo especial que veas que a tu esposa o a tu esposo le agrada, hacerlo. Y de esta forma se va creando un vínculo, va creciendo el amor, y hay algo especial que nace muchas veces, que se ha ido perdiendo con el tiempo. El amarnos, el amor por sobre todas las cosas, el comprendernos, el a veces cuando hay conflictos callar, y después cuando sea el momento conversar las cosas. No entrar en una discusión vana, porque eso muchas veces altera la conversación, y hay muchos problemas en los matrimonios. El orar juntos siempre es bueno, ¿no? El orar, por supuesto. La oración es como el alimento diario que debe haber. Creo que es una de las cosas importantes como cristiano, pero creo que los que nos están viendo, a lo mejor no todos saben orar, pero sí la oración es la conversación con Dios, para pedir la dirección, para enfocar en la vida espiritual, es conversar y buscar el rostro de Dios en primer lugar. Lo hemos dicho y lo vuelvo a sostener, la mujer sigue y será siendo la ayuda idónea. Un mensaje para aquellas mujeres que están hoy día viendo nuestro programa. Mi esposo suele decir, hermanos, a lo mejor un mensaje que no es un texto bíblico, pero es un texto realidad. Y es un ejemplo bueno. Dice, el hombre es cabeza y la mujer es el corazón. Ninguno puede existir sin el otro. La Escritura nos dice que Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva.
y los reunió. Ellos se amaron, pero en medio de ellos había alguien, y ese alguien era Dios. Cuando Dios está dentro de un matrimonio y se le da participación en todas las cosas van a ser buenas. Sí. Y todo se va a superar. Cuando no está Dios, cada uno va a hacer lo que cada uno quiere. La Escritura dice un texto para mí ha sido muy importante, que está en el libro de los Salmos, Salmo 27, los versos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y Él, en medio de un matrimonio, siempre va a ser bueno, va a ser felicidad, va a ser gozo. Habrán diferencias, porque hombres y mujeres somos diferentes, pero se van a superar porque Él, el Todopoderoso, el que nos creó uno para el otro, está en medio. Qué lindo. Qué lindo es poder compartir, qué lindo es poder disfrutar de este espacio que el Señor nos permite cada jornada visitando las iglesias. Nos queda algunos minutitos para orar, ¿cierto? Para agradecer al Señor que ustedes hayan aceptado nuestra invitación de poder conversar, de poder conocerle y que la gente también en casa pueda tener, ¿cierto? Esta visión más cercana de aquellos que alguna vez le atendieron allí en su negocio, pero aquellos que también le han entregado una palabra. Vamos a orar. ¿Nos guía en un momento de oración para despedirnos? Amado Dios, nos inclinamos delante de tu presencia. En primer lugar, para darte toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Porque el único merecedor de honra y gloria, de alabanza, de exaltación, eres tú, Señor. Padre, glorifícate pues en tu pueblo. Que tu pueblo te busque en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque en este momento tú me permites dirigirme, Señor, a aquellas personas que quizás están pasando por un momento crítico en su vida. Yo quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Quiero decirte que Dios te ama, que no importa la condición de tu pecado, Él está dispuesto a perdonarte. Solo tienes que rendir tu vida y pedir perdón a Dios. Y Él te recibirá como su hijo. Porque Él quiere que tú seas parte de los escogidos, que tú seas parte de los redimidos, de los lavados por la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Él te ama. Él te ama. Solamente vuelve tu mirada al Señor, porque es necesaria para tu vida. Dios mío, derrámate en aquellas personas que a lo mejor en este momento están analizando su vida, y que sea tu Espíritu Santo amonestándoles, Señor, y tu palabra calando tan profundo sus corazones, para que ellos entiendan que tienen que buscarte y que tienen que salvar un alma. Gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa. Te bendecimos una vez más y te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro amado y buen Salvador Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted también por cada jornada estar con nosotros visitando las iglesias. Siga junto a Canal 2 y su programa.